poquito el tiempo. Jóvenes de la sección K, tengan extremadamente tardes, me agarró un poquito el tiempo. Resulta que tuve que ir a hacer un acto de graduación a la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Los temas que trabajaré el día de hoy son la justicia constitucional y trataré de ser muy puntual en algunos ítems que tienen que ver con este tema. En segundo lugar, hablaré sobre algunas consideraciones en torno a la justicia constitucional y luego concluiré con señalar el otro ítem que es relativo a la Constitución, justicia constitucional y derecho procesal constitucional, que concluirá con las funciones del derecho procesal constitucional. No concluirá con eso, sino que concluirá con el conflicto constitucional y sus formas de solución. Si me da tiempo, espero que sí, hablar sobre esto. Bueno, para los que quieran seguirme el hilo de conducción, me sitúo en la página 29 y estas afirmaciones que haré son proporcionadas por el gran jurista y filósofo Mauro Capelletti. Mauro Capelletti, refiriéndose al tema de la justicia constitucional, hace acopio de varios autores, entre los que encontramos a Louis Favoriu, encontramos a James Otis, encontramos a Sylvia Snowis, entre algunos, y evidentemente a Platón, Aristóteles, Hans Kelsen, etc. Bueno, tema de la justicia constitucional. Sobre este punto vale la pena señalar que cuando hablamos de justicia constitucional es que es un concepto nuevo del siglo pasado, marcado básicamente por tratar de entender a la justicia constitucional como un aspecto metafórico. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia civil, hablamos de justicia penal, justicia laboral, que fueron conceptos que se manejaron con mayor antelación al de justicia constitucional. Y entonces vamos a hablar de algunos aspectos, de algunas reflexiones sobre el tema de la justicia constitucional abordada por Mauro Capelletti. En primer lugar, él señala a Louis Favoriu que este autor, al hablar de justicia constitucional, en un trabajo que él denominó o intituló Justicia y Jueces Constitucionales, afirmó que el desarrollo de la justicia constitucional es ciertamente el acontecimiento más destacado del derecho público del siglo XX en Europa y quizás en el mundo, y concluye este autor al indicar que hoy no se concibe un sistema constitucional que no reserva un lugar a esta institución, o sea, a la justicia constitucional. Esto de alguna u otra manera explica precisamente que todas las nuevas constituciones europeas hayan previsto ciertamente la existencia de un tribunal constitucional, al igual que las de mayor parte de los países latinoamericanos. Dentro de ese marco precisamente se inscribe nuestro país al incorporar en la parte estructural de la parte orgánica de la Constitución aspectos relativos precisamente al Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad. En ese orden de ideas, el mismo autor Mauro Capelletti cita precisamente al juez Rafael Mendizábal, quien en alguna conferencia manifestó lo siguiente y dijo que la naturaleza de la justicia constitucional refería su proceso histórico, recordaba que ésta nace en el año de 1803 y precisamente consiste en la revisión judicial o el judicial review de las leyes y los otros actos de gobierno como una manifestación más de la función jurisdiccional al hilo siempre del caso concreto.
y sin abstracción alguna en manos de todos los jueces, aunque la última palabra fuera dicha por el Supremo. Esto, como yo lo he explicado en su anterioridad, el sistema de justicia constitucional, algunos lo consideran que nace precisamente en el año de 1803, en el ya muy decimonónicamente trillado caso del juez John Marshall Marbury versus Madison, ¿verdad? Entonces se considera precisamente que este tema de la justicia constitucional empieza a perfilarse en esa época. Y esto dice que no hay que llevarlo a una esquizofrenia funcional ni de dos jurisdicciones, la constitucional y la ordinaria, ni dos dimensiones normativas simétricas, ni dos justicias, la constitucional y la material. Hay que recordar que fue Hans Kelsen quien expresó la idea fundamental de crear una jurisdicción en materia constitucional, que es lo que en un principio recibió diferentes denominaciones y que ahora recibe el nombre precisamente de derecho procesal constitucional. Hay que tomar en cuenta que desde una perspectiva teórica, desde el año de 1761, o sea, mucho antes del año de 1803, ya el autor norteamericano James Otis había expresado que todo acto contrario a la Constitución es nulo. Y Hamilton, un poquito más adelante, en el año de 1788, desde el concepto de Constitución limitada, explicaba precisamente este aspecto relativo al tema de las contradicciones entre normas ordinarias y normas constitucionales. Bueno, finalmente es importante también citar a Sylvia Snowis, la que al referirse al análisis histórico sobre los orígenes de la justicia constitucional en Norteamérica, indicó que ésta ha surgido precisamente como un sustituto de la revolución. En efecto, dice, si los ciudadanos tienen derecho a la supremacía constitucional como pueblo soberano, cualquier violación de la Constitución podría dar lugar a la revocatoria del mandato de los representantes o en su defecto dar oportunidad a otros para hacer uso del derecho de resistencia o revuelta que en su oportunidad defendía el gran filósofo inglés John Locke en su célebre obra ¿cómo se llama? El contrato social. Bueno, en caso de opresión, precisamente a la violación de los derechos o abuso de usurpación, y que permitía o daba como lugar que la revolución era la solución en la vía de la solución de los conflictos por el pueblo. Solo un paréntesis que me gusta. ¿No? Así son las cosas entonces. Entonces, ¿cómo se empezó a manejar el uso de la palabra para referirse a la actividad que realizan los tribunales constitucionales? El uso de la palabra de justicia ciertamente es un concepto valórico, es subjetivo, es estudiado y anhelado desde que el hombre convive con sus semejantes, pero pocas veces conseguido. Sobre este tema de la justicia, no es el momento para entrar a un análisis filosófico desde el punto de vista de Platón y Aristóteles, que en alguna oportunidad alguien de ellos manifestó, si no estoy equívoco, fue Platón, que debería entenderse la justicia como un valor en el que consiste básicamente en darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, es bueno señalar que plantear una posición procesal dentro de la naturaleza jurídica de la función que realizan los tribunales constitucionales al decidir conflictos en materia de su competencia. Entonces, veamos cómo se ha venido manejando el concepto de la justicia constitucional desde muy atrás, sin perder de vista el concepto valórico de justicia que en su oportunidad ha sido retomado por los grandes filósofos griegos Aristóteles y Platón. Bueno, hay que tomar en cuenta, por supuesto, que
La justicia es el elemento que permite iluminar el arduo camino que recorre el juez en cada proceso jurisdiccional. El término justicia, como se ha insinuado, implica un juicio de valor filosófico, subjetivo, inmutable según los tiempos y los lugares. En consecuencia, no puede reflejar bajo ningún punto de vista la esencia de lo que es la jurisdicción, concepto de ciencia jurídica y por ende la validez universal del derecho procesal constitucional. La existencia sobre diversas posiciones en relación a la justicia es que para algunos la justicia va a ser algo que es justo en cada proceso. Para el juez él va a considerar que en su sentencia es la expresión de la justa decisión de la litis, o sea, del asunto sometido a su competencia, criterio que pueden compartir o no los jueces de alzada, o sea, de apelación, salas de apelaciones. Como se sabe entonces, en un ordenamiento procesal puede llegar a dictarse 3 o más sentencias diferentes para resolver un mismo conflicto y naturalmente cada sentenciador estimará que hizo justicia. Para citarlo muy taxativamente y muy gráficamente, hablar en términos concretos de que un proceso, nuestra instancia, ya lo expliqué, es una instancia plural que permite una primera instancia, una segunda instancia, pero podría habilitarse una tercera, que es por ejemplo con el recurso de casación, ¿verdad? Que es un recurso extraordinario que puede ser en materia civil y en materia penal. Ahí nos estaríamos yendo a un tercer conocimiento del hecho. Esta situación es más grave en la justicia constitucional, donde solo existe una decisión que produce efecto erga omnis, o sea que se opone a todos en materias siempre trascendentes. Enfocado así las cosas, el concepto de justicia desde el punto de vista de las partes, el que la obtiene, el que le favoreció la sentencia, estimará que se hizo justicia. Empero, el que en la parte contraria, en la que no le favoreció la sentencia, él va a considerar que le es injusta. En suma, entonces, el término de justicia no es correspondiente con el de la verdad jurídica emanada de la cosa juzgada, de las partes que deben acatar y cumplir y los terceros en aceptar. Esto es interesante porque esto nos permite abordar de que lo que para hoy fue justicia, mañana no puede ser justicia, porque las cosas, el derecho es cambiante, es mutable y va cambiando de conformidad con las realidades socioeconómicas y políticas de cada país. Por las consideraciones expuestas debe concluirse entonces que la solución de cualquier conflicto estimará justa o injusta según el interés de quien la pondere. Lo justo para uno puede ser injusto y para el otro a la inversa. Lo que fue justo ayer puede no serlo hoy. Lo justo de hoy puede dejar de serlo mañana. Sin embargo, es invariable y universalmente válido, ¿verdad?, que es que agotados los medios de impugnación, la sentencia queda ejecutoriada, imponiéndose como consecuencia la justicia del juzgador en la decisión del conflicto sublite. Esto significa entonces, ciertamente, pues que esa va a ser para el juez la justicia. Bueno, finalmente diríamos que como expresión técnica se seguirá empleando el vocablo de justicia para referirse al ejercicio de la jurisdicción por los tribunales con competencia constitucional con la prevención de lo antes expuesto. Vemos entonces que hablar de jurisdicción es señalar que es la actividad que realiza el juez para hacer justicia. Jurisdicción. Y hablar de justicia, ya dije que es similar a la jurisdicción, ¿verdad? Solo que tiene tiene una carga valórica, subjetiva, básicamente. Bueno, algunas consideraciones en torno a la justicia constitucional. Las constituciones ordenan siempre los atributos de la autoridad, de los poderes públicos y garantiza
los derechos básicos de los habitantes del país y crea un sistema de autoprotección de sus normas que es la justicia constitucional. Digámosla en palabras más sencillas. Las constituciones establecen la organización de los poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero así como organiza el Estado una constitución, debe garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos fundamentales y a su vez crea un sistema de autoprotección cuando se puede producir por parte del Estado una violación a esos derechos. ¿Y quién va a ser esa entidad? Va a ser la justicia constitucional. ¿Y cómo se produce la justicia constitucional? Con jueces constitucionales. Y existe una ley importante, que es la ley de amparo, exhibición personal, que nos da los 3 dispositivos procesales para poder defender a la Constitución. Y hablamos entonces del amparo, del habeas corpus y del control constitucional de las leyes. Así las cosas, entonces la justicia constitucional se perfila como aquella destinada a dar eficacia al principio de supremacía constitucional y al cumplimiento efectivo de su preceptiva, o sea, de las normas de la Constitución, incluida principalmente en ella la norma que se revela la protección de las garantías personales, ¿no? Bueno, siempre se irá en búsqueda procesalmente de mantener y respetar ese principio tan importante como es el principio de supremacía constitucional. Ya el profesor y jurista Mauro Capelletti ha señalado y define como la actuación por la vía jurisdiccional de la norma constitucional y agrega que aunque tiene una vinculación con la política, no la priva de la esencia de la jurisdicción. Bueno, en tanto en el sistema europeo continental que recoge en nuestros países la concepción del Estado de Derecho está indisolublemente unida al establecimiento de la Constitución como norma fundamental y suprema. Diríamos entonces que es el sostenimiento de todo el sistema normativo estatal al control de constitucionalidad. Ello implica que todos los preceptos o normas que emanan de los órganos del Estado, o sea, del poder público, están sometidos al referido control. Lo que nos está indicando el autor, que al hacer justicia constitucional estamos preservando el Estado de Derecho. Hay que tomar en cuenta que a partir de Coke en Inglaterra y del análisis de la aplicación del control difuso de constitucionalidad en los Estados Unidos y del control concentrado que tiene sus orígenes en Europa, que se inicia precisamente con Kelsen ahí en Europa, en Austria, y que posteriormente nos llega a Latinoamérica. Todas las constituciones han incluido entre sus disposiciones el control preventivo o represivo como un mecanismo eficiente para lograr la eficacia plena del principio de la supremacía constitucional a través del debido proceso. En palabras sencillas, nuestras constituciones han establecido claramente, en el caso guatemalteco, lo que se denomina el control preventivo y reparador de nuestro sistema constitucional. Y para eso nos da 3 dispositivos fundamentales: el proceso constitucional de amparo, el proceso constitucional del habeas corpus y los procesos constitucionales a través del control de constitucionalidad. Como lo han señalado grandes estudiosos del derecho procesal constitucional, que ya los hemos mencionado, la Constitución está protegida por la jurisdicción, entendida la jurisdicción como la facultad de hacer justicia, para hacer de ella, o sea, de la Constitución, una norma viva, eficaz, no solo en su letra, sino en su espíritu, que se refleje en los valores y principios que, escritos o no, surgen de su preceptiva, o sea, de sus normas. De la misma forma, para un tribunal constitucional se le otorga al mismo competencia precisamente para resguardar el principio de supremacía constitucional y el control constitucional superior
de los actos de la administración. En consecuencia, entonces, la justicia constitucional le corresponde intervenir en la decisión de los conflictos de interés de relevancia jurídica regulada o amparada por la propia constitución política para así lograr la eficacia real de su preceptiva. En otras palabras, lo que nos están diciendo los autores, la trascendencia del derecho procesal constitucional en la defensa de la Constitución. Y también es misión de la justicia constitucional la labor de adaptación de las declaraciones de los derechos fundamentales a la realidad siempre cambiante de cada país. En ese sentido, le corresponde la facultad de fijar a través de sus sentencias el alcance de sus disposiciones. No está de más comentar que estos tribunales constitucionales, a su vez, tienen la única y auténtica y genuina competencia de interpretar a las constituciones. Por estas razones, debe entenderse que la Constitución, entre sus normas, debe necesariamente contener aquellas que permitan la solución de los conflictos generados por la infracción a la Constitución, como única forma de restablecer por medio de la sentencia su eficacia real. Es aquí donde emerge y exalta la figura de su máximo y legítimo guardián, el juez constitucional. Entendido entonces los tribunales constitucionales y el juez constitucional como el máximo garante del Estado constitucional de derecho. Bueno, creo que estas son las ideas más importantes de algunas consideraciones en torno a la justicia constitucional. Bueno, hoy me referiré a la Constitución, a la justicia constitucional y al derecho procesal constitucional. Bueno, ya el juez norteamericano, el juez Joseph Caldwell, señala que puede decirse que una constitución es el esfuerzo de un pueblo para dejar escrito su espíritu sustantivo. Recordémonos que le corresponde al poder constituyente, un poder primigenio, el construir su propia constitución, y que esa constitución tiene que estar dotada de legitimidad, o sea, en el que han intervenido todas las fuerzas sociales de un país para dejar sentado el espíritu sustantivo de esa sociedad. También puede decirse que la jurisprudencia constitucional es en gran parte la búsqueda de entre los límites de las palabras escritas en ella de un equilibrio entre todas las fuerzas contrarias que se necesita en cualquier momento para que un pueblo siga gobernándose. Recordémonos que la única entidad que está facultada para poder ir interpretando cada uno de los conceptos o preceptos constitucionales es la Corte de Constitucionalidad, o sea, el Tribunal Constitucional, y la que genera jurisprudencia. A través de la jurisprudencia se van generando lo que se llaman las mutaciones constitucionales o las interpretaciones que debe hacerse muchas veces del concepto restringido que está en la Constitución. Así las cosas, entonces la Constitución está constituida a través de la libre autodeterminación de los pueblos, que contempla precisamente los límites y controles de los poderes. Recordemos que las dos finalidades específicas de toda Constitución son, por un lado, ponerle límites al poder del Estado, a los poderes públicos. Pero además de ponerle límites a los poderes públicos, debe de consagrar el respeto y potenciar los derechos fundamentales, así como todos los principios constitucionales de la democracia moderna. Esa es una constitución que va a responder a un sistema democrático. También la constitución, para que se transforme en norma vinculante, o sea que nos obligue a todos, debe contener los mecanismos idóneos y eficaces que la protejan. Esta misión le ha sido encomendada precisamente al derecho procesal constitucional. En su oportunidad que hemos alaraqueado tanto de la célebre sentencia del juez John Marshall en el año de 1803, este juez supremo de la Corte de Estados Unidos sentenció lo siguiente y dijo: de la Constitución es la ley suprema y soberana de la nación, y un acto incompatible con su normativa es nulo, decisión sobre la cual los expertos concluyen que Europa ha vuelto a descubrir la Constitución como una ley suprema. Bueno,
Yo diría que estos son los aspectos más relevantes de constitución, justicia constitucional y derecho procesal constitucional. Ir concluyendo con esto, voy a hablar del otro tema, que son cuáles son las funciones del derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional tiene 1, 2, 3, 4, 5 funciones principales. La primera de ellas, velar por el principio de supremacía constitucional y de la eficacia de las garantías personales. En segundo lugar, solucionar los conflictos constitucionales. En tercer lugar, realizar la función integradora de la justicia constitucional. En cuarto lugar, defender la Constitución mediante la labor de intérprete de esta. Ya lo decía, el Tribunal Constitucional tiene dentro de sus funciones y que es el único órgano del Estado autorizado para poder hacer una genuina y auténtica interpretación de la Constitución. Y por último dice colocar a disposición del Estado los elementos técnicos adecuados para que opere la Carta Fundamental. Cuando nos habla de los elementos técnicos adecuados, nos está hablando de las 3 garantías fundamentales a las que hemos hecho referencia, que es el amparo, el habeas corpus y el control constitucional de la ley. Bueno, con este tema estaría concluyendo, que se refiere precisamente al tema del conflicto constitucional y sus formas de solución. En primer lugar, debemos definir qué es un conflicto constitucional. Dice que hay conflicto constitucional y este se produce cuando una persona o un órgano público con su acción o su omisión genera como resultado una infracción valórica, formal o sustancial de preceptos, principios contenidos en la Constitución política. En palabras más sencillas, cuando cualquiera de los poderes públicos o cualquiera de los particulares con su actividad o sin su actividad, sin su acción o por omisión, ¿verdad?, conlleva esa, ya sea esa acción o esa falta de acción, a una infracción valórica, formal o sustancial de la Constitución, estaríamos entonces ante un conflicto constitucional. Siendo así entonces, la existencia del conflicto constitucional implica el quebrantamiento del orden constitucional y su presencia en el mundo jurídico exige accionar los mecanismos previstos por el sistema para restablecer su plena eficacia. ¿Cuáles son esos mecanismos? Amparo, habeas corpus y control constitucional de las leyes. Por eso resulta hoy indudable que la sentencia dictada en un proceso jurisdiccional en materia constitucional es el medio más eficaz con el que cuenta el mundo civilizado para resolver los conflictos de esta clase y así restablecer como efecto derivado la vigencia plena de la Constitución. Ya lo manifestó Hans Kelsen, quien fue el primero que postuló su solución a través de tribunales establecidos fuera del sistema común. Con ello afirma se garantiza la jurisdicción mediante la eficacia de la norma suprema. El mundo contemporáneo y los conflictos constitucionales, primordialmente aquellos que se generan por las partes involucradas con los poderes públicos, deben ser conocidos por un tribunal con una competencia especial y exclusiva para resolverlos, que los países civilizados tienen la tarea de establecer. Hablamos de la Corte de Constitucionalidad y en nuestro sistema que perviven el sistema concentrado y el sistema difuso, en el que también toda la jurisdicción ordinaria tiene competencia para conocer de la defensa de la Constitución. Y eso porque le otorga amplios poderes y facultades y competencias la propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Sobre este punto, Cappelletti concluye y dice que el control jurisdiccional de los actos que atentan contra la constitucionalidad se ha consagrado un sistema de pesos y contrapesos imprescindibles para vencer las tentaciones tanto
de un autoritarismo del Ejecutivo, cuando de la ineficacia verbalista de los regímenes asamblearios o partidocráticos. Bueno, luego vamos a hablar de los conflictos que se producen. Hay una clasificación de los conflictos, estoy en la página 37, están los conflictos que se producen entre los poderes públicos. Dice que ello ocurrirá en uso de su potestad pública cuando un poder del Estado invada atribuciones de otro. Por ejemplo, la ley que decide materias que son propias de la Constitución. En ese sentido, estaríamos ante un conflicto entre los poderes públicos que se producen, insisto, dentro de los propios poderes públicos. Bueno, luego tenemos en el inciso B los conflictos entre el Estado y los particulares. Resulta que regularmente es el Estado el que violenta derechos de los particulares. Y entonces se producen conflictos entre el Estado y los particulares. Ellos se producirán cuando el Estado, al usar su autoridad, violente cualquiera de los derechos que los habitantes de la nación les asegura la Carta Fundamental, o sea, la Constitución, o cuando estos alteren con sus actos la estructura o estabilidad del Estado. Hoy hablemos de los conflictos entre particulares. Dice que los conflictos entre los particulares se producen precisamente cuando un sujeto, una persona, con su acción o omisión, violenta las garantías constitucionales de otro. Predecirse que en general tales conductas están sancionadas como delitos y para conocer de ellos tienen competencia los tribunales comunes. Entonces, estos son los principales conflictos constitucionales. Repito, conflictos entre los poderes públicos, conflictos entre el Estado y los particulares y conflicto entre los particulares. Ya con esto aterrizo características del conflicto constitucional. ¿Cuáles son las características? Son una, dos, tres, cuatro características del conflicto constitucional. En primer lugar, dice que el conflicto constitucional es un conflicto nacional que hoy no tiene una solución pacífica, que es resuelto por un tercero, que es el juez, y que puede surgir, como se dijo, entre particulares y el Estado, o entre poderes públicos y del propio Estado. Dos, la otra característica del conflicto constitucional presupone la existencia de un ordenamiento jurídico contemplado en lo esencial por la Constitución política, sin la cual no puede haber un conflicto susceptible de ser resuelto jurisdiccionalmente. Nuestro sistema reconoce todo eso en la Constitución y en una ley constitucional que se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y finalmente dice la otra última característica, que puede ser objeto de un conflicto toda violación constitucional susceptible de protección jurisdiccional. Bueno, yo voy a dar por agotado hasta ahí lo visto para que esta misma exposición la haga con mis amigos alumnos de la sección F a las 5:30. Les deseo feliz tarde y todos aquellos que necesiten mis libros, quiero decirles que estos se encuentran cabalmente en mi oficina profesional, Centro Comercial de la Zona 4, Torre Profesional 2, oficina 811. Ya estamos próximos a que nos señalen fecha para el primer parcial. Altamente agradecido y espero verlos ya el día lunes de forma presencial.